Buenas, mi nombre es Tomás Ferré, soy auxiliar docente de la tercera cátedra de anatomía y en el presente video vamos a realizar una descripción de lo que es la región del codo y del antebrazo. Vamos a iniciar hablando de la osteología, luego de las articulaciones que componen ambas regiones, luego la miología, para finalizar hablando sobre los elementos vasculonerviosos y las regiones topográficas asociadas a estas regiones. Vamos a iniciar con la descripción de los huesos. Ahora vamos a comenzar la descripción del esqueleto del antebrazo. El mismo está conformado por el cúbito hacia medial y por el radio hacia lateral. Estos huesos se van a articular superiormente con el húmero en la articulación del codo y hacia inferior se van a articular con la primera fila de los huesos del carpo para la articulación radiocarpiana. Vamos a iniciar primero con el cúbito. El mismo es un hueso largo, ya que predomina su longitud por sobre su ancho y su espesor. Ahora vamos a describir la posición anatómica del hueso. Iniciamos trazando un plano sagital al mismo que nos va a dividir una porción lateral de una porción medial, ¿sí? Vamos a reconocer que este punto es la porción lateral. ¿Por qué? Porque encontramos la escotadura radial del hueso cúbito. Y sabemos que esta porción es medial debido a que encontramos a la apófisis estiloides. Luego, trazando un plano transversal, vamos a reconocer elementos superiores y elementos inferiores. Hacia superior nos encontramos con la apófisis coronoides. Y hacia inferior también vamos a encontrar con la apófisis estiloides del hueso cúbito. Por último nos queda reconocer qué es anterior y qué es posterior. Por ende vamos a trazar un plano coronal de hueso, en donde nos vamos a encontrar con la tuberosidad del cúbito hacia anterior y hacia posterior vamos a encontrar con el olecranon. Ahora vamos a realizar una descripción más profunda del hueso, ¿sí? Al ser un hueso largo, el mismo va a estar formado por tres caras y tres bordes. Una cara anterior, una cara medial y una cara posterior. Y de bordes lo mismo, un borde anterior, un borde lateral y un borde posterior. Teniendo en cuenta su epífisis proximal, vamos a describir que encontramos hacia superior el olecranon, hacia inferior la apófisis coronoides y entre ellas lo que es la escotadura troclear, que la misma va a articular con el hueso húmero. En la porción lateral vamos a encontrar a la escotadura radial del hueso cúbito y hacia inferior de la apófisis coronoides vamos a encontrar a la tuberosidad del cúbito que le va a prestar inserción al músculo braquial, ¿sí? Yendo ahora a lo que es el extremo distal del cúbito, vamos a encontrar a la porción articular del mismo que va a participar en lo que es la articulación radiocarpiana y a la apófisis estiloides. Por último vamos a hablar de la diáfisis del hueso, ¿sí? La misma va a tener tres caras, una cara anterior, una cara posterior y una cara medial. Y la misma también va a estar conformada por tres bordes, un borde anterior, un borde lateral y un borde posterior. El borde lateral es un borde agudo que va a prestar inserción a la membrana interósea que se va a conectar con el hueso radio. A continuación vamos a describir el hueso radio. El mismo es un hueso largo, ya que predomina su largo por sobre su ancho y su espesor. Y ahora vamos a ponerlo en posición anatómica a través de distintos planos, ¿sí? Primero, trazando un plano transversal, vamos a reconocer elementos superiores y elementos inferiores. Hacia superior, por ejemplo, encontramos a la cabeza del radio y hacia inferior, por ejemplo, a la apófisis estiloides. Luego, trazando un plano sagital, vamos a reconocer qué es medial y qué es lateral de este hueso. Hacia lateral, por ejemplo, encontramos a la apófisis estiloides y hacia medial encontramos a la escotadura cubital del radio. Por último, vamos a trazar un plano coronal para poder reconocer qué es anterior y qué es posterior. Hacia anterior vamos a reconocer fácilmente lo que es la tuberosidad bicipital o la tuberosidad del radio y hacia posterior nos vamos a encontrar con los surcos para los músculos extensores de la mano. Ahora vamos a realizar una descripción más profunda de este hueso, en la cual vamos a encontrar con una epífisis proximal, en la que nos encontramos con una cavidad articular, para articular justamente con lo que es el húmero, una cabeza o una cúpula del radio, un cuello y de vuelta a la tuberosidad bicipital, la tuberosidad del radio. Luego encontramos una epífisis distal en la que encontramos una carilla articular para la articulación radiocarpiana. Hacia lateral nos encontramos con la apófisis estiloides y hacia medial con lo que es la escotadura cubital del hueso radio. Por último, este hueso presenta una diáfisis que va a estar formada por tres caras y tres bordes. Una cara anterior, una cara lateral, una cara posterior y en los bordes vamos a encontrar un borde anterior,
un borde posterior y un borde medial. El borde medial es un borde agudo que va a prestar inserción a la membrana interosseosa que lo va a conectar con el hueso cúbito. A continuación vamos a realizar una descripción de la articulación del codo, ¿sí? La misma se va a encontrar en el tercio medio del miembro superior y va a asociar a la epífisis distal, ¿sí?, del hueso húmero con tanto la epífisis proximal del cúbito como la del radio, ¿sí?, y estas entre sí. En cuanto a las superficies articulares, nos vamos a encontrar con la tróclea ubicada en la porción medial, ¿sí?, de la epífisis distal del húmero, ¿sí?, la tróclea. Inmediatamente hacia la lateral vamos a encontrar al capítulo en la epífisis distal del húmero, y en relación a los huesos del antebrazo nos vamos a encontrar con la escotadura troclear, ¿sí?, del cúbito, que la misma se va a articular directamente con lo que es la tróclea del húmero, y lo que es la cúpula radial del radio, ¿sí? La misma se va a articular con lo que es el capítulo del húmero. Ahora recuerden que, como fue descrito previamente, el cúbito y el radio se van a articular entre sí por medio de, por ejemplo, la escotadura radial del cúbito, ¿sí?, ubicada inmediatamente lateral a la escotadura troclear, y también con una circunferencia, ¿sí?, ubicada en lo que es el epífisis proximal del radio, que es la cabeza del radio, ¿sí? Ahora vamos a proceder a clasificar la articulación del codo. La misma va a ser una articulación compuesta, ya que está formada por tres huesos, ¿sí?, el húmero, el cúbito y el radio. Va a ser una articulación de artrosis debido a su grado de movilidad. Va a ser de tipo sinovial, de género troclear, con un solo grado de libertad, es decir, una articulación uniaxial. Y por último va a ser una articulación no compleja, ya que no va a contener ningún elemento que la compartimentalice. Igualmente tengan en cuenta que esta articulación va a presentar numerosas superficies articulares. Por ejemplo, la escotadura troclear y la tróclea del húmero se van a asociar formando lo que es un género troclear. Pero la escotadura radial del cúbito junto a lo que es la cabeza del radio va a ser trocoide. Y a diferencia, también vamos a encontrar al capítulo del húmero con la cúpula radial, va a ser una articulación esferoidea. Tengan en cuenta que nos encontramos en presencia de una sola articulación debido a que encontramos una sola cápsula con un solo aparato ligamentoso, ¿sí? Y a continuación vamos a realizar la descripción de los medios de unión de esta articulación. Ahora vamos a marcar brevemente la inserción de lo que es la cápsula articular. Iniciando con la epífisis distal del húmero, vamos a ver que esta se va a insertar en el contorno de la fosa coronoidea, ¿sí? Va a continuar, ¿sí?, en la porción más superior del capítulo, yéndose hacia posterior para seguir el contorno de la fosa orecraniana y de esta forma llegar al extremo medial de la tróclea para asociarse en también la región medial con la inserción de la cápsula que se encontraba hacia anterior. Hacia inferior vamos a ver que esta cápsula articular va a seguir el contorno tanto inmediatamente inferior de la escotadura troclear, ¿sí?, pasando por lo que es la apófisis coronoides, va a asociarse con la escotadura radial del cúbito y se va a ir hacia posterior para cubrir parte de lo que es el olecranon, pero siempre siguiendo el contorno de la escotadura troclear, ¿sí? Por parte de la inserción de la cápsula en el radio, va a ser alrededor de la circunferencia de la cabeza del mismo, ¿sí?, de la cabeza del radio. Ahora vamos a proceder a describir a los medios de unión de la articulación del codo. Primero vamos a ponernos en situación, ¿sí? Si trazamos un plano transversal, nos vamos a encontrar con el húmero hacia superior y con los huesos del antebrazo hacia inferior, ¿sí? Si trazamos un plano sagital, nos vamos a encontrar que hacia lateral tenemos al radio y hacia medial nos vamos a encontrar fácilmente con el olecranon, ¿sí?, del hueso cúbito. Y si trazamos un plano coronal, para reconocer qué es anterior y qué es posterior, hacia anterior nos podemos encontrar con la inserción de los músculos de la región braquial y hacia posterior con el olecranon, ¿sí? Después de habernos situado, vamos a describir a los medios de unión. Iniciando con el ligamento anterior de la articulación del codo, que mismo se llama ligamento anterior,
va a estar compuesto por fibras totalmente descendentes y verticales, ¿sí? Que van a veces perderse con la cápsula, pero igualmente sepan que pueden encontrar ligamentos oblicuos del ligamento anterior en esta articulación, ¿sí? Si yo roto el preparado y veo su cara medial, nos voy a encontrar con principalmente lo que es el ligamento cubital, el ligamento colateral cubital, ¿sí? O colateral interno. El mismo va a estar compuesto por 4 haces, ¿sí? De los cuales uno es un haz anterior, que el haz anterior lo que va a hacer es continuar, ¿sí? En la región más medial y anterior de la articulación para dirigirse a lo que es el contorno de la circunferencia o de la cabeza del radio, ¿sí? También va a haber un haz medio que va a ser simple, va a dirigirse desde lo que es el epicóndilo medial del húmero hacia lo que es el cúbito, y luego un haz posterior que se va a dirigir directamente a lo que es el olecranon del cúbito. El cuarto haz es el haz o el fascículo arcuato, ¿sí? Que lo que va a hacer es asociar el límite distal del fascículo posterior con el fascículo anterior, ¿sí? Ahora, si yo roto el preparado hacia lateral, me voy a encontrar con un único ligamento, que es el ligamento colateral radial o colateral externo, ¿sí? El mismo va a estar compuesto por 4 haces, que son el fascículo anterior, que también va a tener esta relación de dirigirse hacia la cara anterior, ¿sí? Que desde lateral va a dirigirse a la cara anterior, siguiendo el contorneado de la circunferencia de la cabeza del radio, un haz o fascículo medio y un fascículo posterior, ¿sí? Por último, si yo llevo el preparado y describo su cara posterior, voy a encontrarme con el ligamento posterior, ¿sí? El mismo va a estar compuesto principalmente por 2 fascículos o 2 haces, ¿sí? Que son el fascículo húmero-cubital o húmero-lecraniano también llamado, y los fascículos húmero-humerales, ¿sí? El fascículo húmero-lecraniano va a dirigirse desde lo que es la epífisis distal del húmero en su cara posterior hasta lo que es el olecranon, ¿sí? Mientras que los fascículos húmero-humerales van a atravesar lateralmente a la articulación del codo en su porción posterior. Van a ir desde un epicóndilo, desde la cara posterior de un epicóndilo hacia el otro, ¿sí? Por último, quedan 2 ligamentos, que uno es el ligamento anular, que se va a dirigir desde lo que es la porción más lateral de la cara anterior del cúbito, va a rodear a toda la circunferencia radial o la cara, o la cabeza, perdón, del radio, para después de rodearla, insertarse nuevamente en el cúbito, ¿sí? Y por último, hay un pequeño ligamento, que es el ligamento cuadrado, que va a unir directamente el cúbito con el radio, ¿sí? Tengan en cuenta que estos son los principales medios de unión que presenta esta articulación y que esta va a realizar 2 movimientos. Uno es la flexoextensión, ¿sí? La flexoextensión. Y otra es la pronosupinación, ¿sí? Inclinando el radio por sobre el cúbito. Recuerden que otra de las articulaciones que nos vamos a encontrar en el antebrazo es la articulación del radio con el cúbito a través de la membrana interósea, ¿sí? Es una articulación simple, ya que va a unir únicamente estos 2 huesos. Es totalmente inmóvil y está compuesta por fibras largas, es decir, va a ser una sincondrosis, ¿sí? Estas fibras se van a dirigir de medial a lateral, de superior a inferior, ¿sí? Recuerden también que en la cara posterior de la membrana interósea pueden llegar a encontrar un fascículo oblicuo, ¿sí? Que no corresponde a la descripción que dije recién en relación a la dirección de las fibras. Y por último, otro elemento a tener en cuenta cuando observamos la membrana interósea es que en su extremo superior podemos llegar a encontrar a lo que es la famosa cuerda oblicua, que es un fascículo ligamentoso que se va a dirigir desde la que es la tuberosidad del cúbito hasta lo que es la cara anterior del radio. Vamos a iniciar la descripción de la miología del antebrazo, ¿sí? Nosotros sabemos que al antebrazo, a los músculos del antebrazo los vamos a dividir en 3 grupos: un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior, ¿sí? Primero, antes de describirlo, vamos a situar al preparado, ¿sí? Sabemos que esto es distal, porque encontramos a la mano. Esto es proximal, porque encontramos a la región braquial o al brazo. Sabemos que esta región es anterior, porque acá encontramos a la palma de la mano, o también encontramos a la fosa del codo.
mientras que también confirmamos que esta región es posterior si nosotros rotamos el preparado, ya que encontramos al olecranon, ¿sí? También, para situar el preparado en qué es medial y qué es lateral, nos podemos guiar con el pulgar, diciendo que esto es lateral, y con el meñique para confirmar que esto es medial, ¿sí? Ahora, iniciando con los músculos de la región anterior del antebrazo, el primero que nos vamos a encontrar es el pronador redondo, ¿sí? Marcado con la pinza en este punto. El músculo pronador redondo es un músculo que van a ser de dos fascículos, un fascículo humeral y un fascículo cubital. El fascículo humeral va a nacer inmediatamente superior a lo que es el epicóndilo medial. Lo estoy marcando en este momento con mi pinza el epicóndilo medial, el mismo nace un poquito más superior, ¿sí? Este se va a dirigir oblicuamente hacia abajo, de medial a lateral, para luego recibir a otro fascículo que es el fascículo cubital, que nace de la apófisis coronoides, ¿sí? Ambos fascículos se van a juntar, se van a fusionar para continuar el trayecto de las fibras musculares, que es de medial a lateral, de superior a inferior, ¿sí? Para buscar e insertarse finalmente en lo que es la cara anterior del radio, ¿sí? Este músculo va a estar inervado en su totalidad por el nervio mediano a través de dos ramos. Uno es el nervio para el pronador redondo y otro es un ramito que da el nervio de los músculos epicondilios mediales, que a su vez también es ramo del mediano, ¿sí? Su irrigación va a estar dada por la arteria recurrente cubital anterior, ¿sí? Y la función de este músculo es principalmente favorecer la pronación del antebrazo. Otro de los músculos que nos vamos a encontrar es este músculo que estoy marcando ahora con la pinza, que es el flexor radial del carpo. El flexor radial del carpo es uno de los tantos músculos epicondilios mediales, ¿sí? Es un músculo flexor que es inmediatamente muy carnoso y que en su tercio inferior del antebrazo se va a volver en tendinoso para insertarse en lo que es la base del segundo y el tercer hueso metacarpiano, ¿sí? La inervación de este músculo es también, al igual que el pronador redondo, está dada por parte del nervio mediano, y su irrigación está dada por la arteria radial, ¿sí? La función de este músculo es flexionar la muñeca por sobre el antebrazo. A continuación vamos a hablar del músculo palmar largo. Es un músculo muy delgado, ¿sí? Que a su vez del músculo previamente descrito, este también va a nacer del epicóndilo medial a través de un tendón conjunto, que en el tercio inferior del antebrazo se va a volver en tendinoso, ¿sí? Para terminar en la región del carpo en una aponeurosis que denomina la aponeurosis palmar, ¿sí? Que la vamos a volver a nombrar en el video de mano. Este músculo también está inervado por el nervio mediano, está irrigado por la arteria recurrente cubital posterior, y su función, al igual que el músculo anteriormente descrito, es de ser flexora. Luego nos vamos a encontrar con este otro músculo, por último en este plano de los músculos de la región anterior, nos vamos a encontrar con el flexor cubital del carpo. El flexor cubital del carpo va a nacer también del epicóndilo medial, también va a tener otro fascículo, que es un fascículo olecraniano, ¿sí? Ambos fascículos van a confluir para formar lo que es el músculo propiamente dicho. Es un músculo carnoso en casi todo su trayecto del antebrazo, y va a insertarse en lo que es el hueso pisiforme, ¿sí? Este músculo, recuerden que es un músculo inervado por el nervio cubital e irrigado por la arteria recurrente cubital anterior, ¿sí? Su función es, al igual que los músculos previamente descritos, ser flexora de la mano por sobre el antebrazo. Estos son los músculos del primer plano de la región anterior del antebrazo. Ahora, iniciando una descripción con los músculos de la región del segundo plano de la región anterior del antebrazo, nos vamos a encontrar con este músculo que estoy marcando en este momento. Tenemos que mover los músculos del primer plano para evidenciarlo. Este músculo es el flexor superficial de los dedos. El músculo flexor superior de los dedos va a nacer también, al igual que los músculos previamente descritos, del epicóndilo medial, ¿sí? Nacen todos de un tendón conjunto. Recuerden que el pronador redondo nacía inmediatamente superior a este epicóndilo medial.
Pero volviendo con este flexor sobre los dedos, nace del epicóndilo medial, también va a tener otras inserciones, que es en la cara anterior del cúbito, inmediatamente inferior a la tuberosidad del cúbito, y también va a insertarse en la cara anterior de la membrana interósea, ¿sí? Esto va a proporcionar que sea un músculo muy carnoso hasta su tercio inferior del antebrazo, en donde ya se van a individualizar los tendones para cada dedo, ¿sí? Recuerden que va a dar 4 tendones para el meñique, para el anular, para el medio y para el índice, ¿sí? Estos tendones no van a estar encontrados en un mismo plano, sino que estos tendones van a estar ubicados en 2 planos distintos, en la región ya del carpo. Primero, en un plano superficial, los tendones del músculo, del hueso, anular y medio, ¿sí? Como vemos en este punto. Y en un plano más profundo nos vamos a encontrar con los tendones de los huesos meñique e índice, ¿sí? Estos se van a dirigir, van a atravesar la región del carpo y la región de la mano para dirigirse a los dedos, en donde a la altura de las articulaciones metacarpofalángicas se van a dividir en 2 cintillas tendinosas, ¿sí? Para hacer el músculo perforado por el músculo flexor profundo de los dedos, que vamos a describir a continuación, que es el llamado también músculo perforante, ¿sí? La inserción de estas cintillas tendinosas va a ser en la base de la segunda falange, ¿sí? Y su función va a ser, por ende, flexionar a la falange media por sobre la falange proximal, y esta falange proximal a su vez con la mano, y también a la mano por sobre el antebrazo, ¿sí? Es un músculo totalmente flexor, recuerden eso. Este músculo va a ser inervado en su totalidad por el nervio mediano, ¿sí? E irrigado por la arteria radial y la arteria cubital. Ahora vamos a continuar con el tercer plano de la región anterior del antebrazo. Recuerden que en el primer plano me encuentro con el músculo palmar redondo, con el músculo flexor real del carpo, con el músculo palmar largo y con el músculo flexor cubital del carpo. En el segundo plano yo me voy a encontrar con el flexor superficial de los dedos. Y ahora en el tercer plano me voy a encontrar con 2 músculos profundos. Para encontrarlos, yo lo que voy a tener que hacer es correr, ¿sí? Lateralizar justamente hacia externo el flexor superficial de los dedos para exponer al músculo flexor profundo de los dedos. Si yo hago lo mismo pero para la región medial, me voy a encontrar con el flexor profundo del pulgar, ¿sí? Iniciando esta descripción vamos a encontrar el flexor profundo de los dedos. Este es un músculo que va a insertarse, ¿sí? En la cara anterior del cúbito, ¿sí? Inmediatamente inferior a la inserción del flexor superficial de los dedos. Puede insertar también en parte de la cara anterior de la membrana interósea y hasta puede llegar a insertarse en parte de lo que es la cara anterior del radio, ¿sí? Este músculo rápidamente va a ser un músculo carnoso que se va a dividir en sus tendones, ¿sí? Que a diferencia del flexor superior de los dedos, este músculo no va a tener una disposición de que estén en 2 planos los tendones, van a estar todos en un mismo plano, los 4 tendones para el hueso meñique, para el anular, el medio y el índice, ¿sí? Recuerden esa diferencia con el flexor superficial de los dedos, ¿sí? Este músculo, o mejor dicho, estos tendones, ¿sí? Van a atravesar la región del carpo, a través de lo que es el túnel carpiano, que vamos a ver en los próximos videos, van a atravesar la región de la palma de la mano, para dirigirse cada uno de los tendones a su dedo en específico, ¿sí? En este punto, a la altura de las articulaciones metacarpofalángicas, van a perforar, ¿sí? A las 2 cintillas del flexor superficial de los dedos. Recordemos que el flexor superficial de los dedos, en este punto se le llama músculo perforado y al músculo flexor profundo de los dedos se llama músculo perforante, ¿sí? Este mismo se va a dirigir hacia la base de la falange distal de los dedos, ¿sí? Su inervación va a estar dada en parte por el nervio cubital y en parte por el nervio mediano, ¿sí? Por ende vamos a decir que este músculo presenta una doble inervación. Es muy importante que sepan eso, ¿sí? Su irrigación va a estar dada principalmente por lo que es la arteria interósea anterior y su función la podemos deducir ya que es flexora de la falange distal por sobre la falange media, a su vez flexora de la falange media por sobre la falange proximal,
a su vez, al mismo tiempo, flexora de la mano por sobre lo que es el antebrazo, ¿sí? Por último, de este plano, este tercer plano, me voy a encontrar, si yo lateralizo hacia medial, me encuentro con el músculo flexor profundo del pulgar, ¿sí? El flexor profundo del pulgar, a diferencia del músculo previamente descrito, van a ser principalmente de lo que es la cara anterior del radio, ¿sí? Y parte de la media interósea. Esta tensión se encuentra inmediatamente inferior a la tuberosidad del radio, ¿sí? Es un músculo carnoso que va a tener fibras descendentes, que lo que van a hacer es atravesar todo el antebrazo, ¿sí? Inmediatamente lateral, en el mismo plano al músculo flexor profundo de los dedos, van a atravesar el túnel carpiano para dirigirse a lo que es el dedo pulgar, ¿sí? Acá va a ocurrir lo mismo, este va a dirigirse para insertarse en la base de la segunda falange o la falange distal del pulgar, ¿sí? Este músculo va a estar inervado, ¿sí? Va a estar inervado por el nervio mediano y va a estar también irrigado por la arteria interósea anterior. Su función va a ser flexora del pulgar, ¿sí? Y también de la mano por sobre el antebrazo. Por último, nos queda el cuarto plano, ¿sí? Está formado por un único músculo que yo tengo que retirar, ¿sí? Todos los músculos del tercio inferior del antebrazo para exponerlo, ¿sí? En su profundidad lo podemos ver. Son fibras que las podemos distinguir por su trayecto totalmente transversal en relación a las otras que son verticales. Y este es un músculo pronador cuadrado, ¿sí? El músculo pronador cuadrado va a nacer de la cara anterior del cúbito y rápidamente se va a dirigir hacia el lateral para insertarse en la cara anterior del radio, ¿sí? Es un músculo totalmente cuadrilátero. Acá lo podemos ver, el músculo. Este va a estar inervado por el nervio mediano, va a estar irrigado por la arteria interósea anterior y su función, al igual que el músculo pronador redondo, va a ser favorecer la pronación del antebrazo. Ya terminamos con los músculos de la región anterior del antebrazo. Ahora vamos a describir a los músculos de la región lateral del antebrazo. Para esto lo que vamos a hacer es inclinar al preparado para exponer su región lateral, en los cuales encontramos rápidamente a este músculo. Este es el músculo braquiorradial, ¿sí? Su inserción proximal es inmediatamente superior al epicóndilo medial y es un músculo cuyas fibras son totalmente descendentes y van a ir a insertarse a lo que es la apófisis estiloides del radio, ¿sí? Este músculo va a estar inervado por el nervio radial, va a estar irrigado por la arteria recurrente radial y su función va a ser principalmente la supinación del antebrazo, ¿sí? Otros de los músculos que vamos a encontrar en esta región son los extensores radiales del carpo, tanto el corto como el largo. Iniciando con el extensor radial corto del carpo, ¿sí? Este es un músculo que van a hacer a través de un tendón conjunto del epicóndilo lateral, ¿sí? Del húmero. Este se va a dirigir hacia inferior para insertarse en lo que es la base del segundo hueso metacarpiano, ¿sí? Este es un músculo inervado por el nervio radial, irrigado por la arteria recurrente radial y su función va a ser principalmente extender la mano por sobre el antebrazo, ¿sí? Ahora, yendo y marcando, ¿sí? El músculo extensor radial largo del carpo, este es un músculo que también va a compartir esta inserción en el epicóndilo medial, que va a dirigirse hacia inferior, pero este, a diferencia del músculo previamente descrito, se va a insertar en la base del tercer hueso metacarpiano, ¿sí? Va a estar también irrigado por la arteria radial, por la arteria recurrente radial anterior, perdón. Va a estar inervado por el nervio radial y su función, al igual que del otro músculo extensor, es extender la mano por sobre el antebrazo, ¿sí? Ahora, para buscar al músculo al último músculo, ¿sí? De esta región lateral, tengo que movilizar el preparado hacia lateral, ¿sí? Para tener una visión más anterior. Para ello movilizo alguno de los músculos de la región lateral y lo voy a encontrar en este punto, ¿sí? Donde está marcando la punta de la pinza, ¿sí? Lo distingo por sus fibras totalmente oblicuas hacia medial, ¿sí? Es característico esto del supinador, sus fibras oblicuas hacia medial. Su nacimiento va a ser inmediatamente superior al epicóndilo lateral. Sus fibras se van a dirigir desde lateral a medial, de superior a inferior,
para insertarse en lo que es la cara anterior del radio, inmediatamente inferior a la tuberosidad del radio, ¿sí? Su inervación va a estar dado por el nervio radial, su irrigación va a estar dado por la arteria recurrente radial y su función básicamente va a ser, al igual que el brazo radial, favorecer la supinación del antebrazo. Recuerden que en la región lateral, ¿sí?, del antebrazo, todos los músculos se encuentran en un plano muscular y no lo vamos a ir en distintos planos como hicimos en la región anterior, ¿sí? Si nosotros tenemos este preparado y en esta visión, voy a poder distinguir fácilmente dos músculos que se encuentran en la famosa B, ¿sí?, por sobre el radio. Son el músculo pronador redondo, que voy a reconocerlo fácilmente porque sus fibras se dirigen de superior a inferior de medial lateral, como lo estoy marcando acá, ¿sí? Estas fibras son totalmente oblicuas hacia el lateral, que es inferior, mientras que inmediatamente superior al mismo voy a encontrar fibras que son oblicuas de lateral a medial y de superior a inferior, ¿sí? Las dos van a insertarse en el radio. Por esta razón yo voy a poder reconocer fácilmente lo que es el músculo pronador redondo y el músculo supinador, ¿sí?, y no confundírmelos. Ahora lo que me queda es la descripción de la región posterior del antebrazo. Para ello, como hicimos en las regiones anteriores, voy a movilizar el antebrazo para exponer específicamente su cara posterior. En la región posterior los vamos a poder dividir en dos planos, un plano superficial y uno profundo, ¿sí? En el plano superficial nos encontramos con 4 músculos, uno de ellos es el músculo anconio, ¿sí? Lo reconocemos rápidamente por sus fibras oblicuas, ¿sí?, que nacen de la cara posterior del epicóndilo lateral y se dirigen rápidamente hacia lo que es el olecranon, ¿sí? Acá estamos marcando las fibras del anconio, ¿sí? Luego este músculo va a estar inervado por el nervio radial, va a estar irrigado por la arteria radial también, y su función básicamente va a ser extender el antebrazo por sobre el brazo. Luego nos encontramos con el músculo extensor cubital del carpo. Es un músculo que van a ser de un tendón conjunto del epicóndilo lateral, ¿sí? Es el famoso tendón conjunto de los músculos extensores, ¿sí? Este extensor cubital del carpo, ¿sí?, que está acá, se va a dirigir hacia inferior, cruzando, ¿sí?, todo el antebrazo, dirigiéndose hacia medial para insertarse en la base del quinto hueso metacarpiano, ¿sí? Otro de los músculos que vamos a encontrar es a este, que es el músculo extensor de los dedos, ¿sí?, extensor común de los dedos. Este van a ser del epicóndilo lateral, al igual que el músculo previamente descrito, y se va a dirigir rápidamente hacia inferior para dividirse en los tendones de inserción de este músculo, ¿sí?, que es un tendón para los últimos 4 dedos, ¿sí? Este tendón va a asociarse, ¿sí?, en el caso del dedo meñique y del dedo índice, a el tendón el músculo del extensor del dedo meñique y el extensor del dedo índice, y va a dividirse en 3 cintillas tendinosas, ¿sí? Una que se va a dirigir a la falange media, ¿sí?, a la base de la falange media, y 2 que se van a dirigir a la región más externa e interna de la base de la falange distal, ¿sí? Eso es con respecto al músculo extensor de los dedos, cuya inervación va a estar dada por el nervio radial, cuya irrigación va a estar dada por la arteria radial, y su función va a ser la de la extensión de los dedos por sobre la mano, ¿sí?, y posteriormente la extensión de la mano por sobre el antebrazo, ¿sí? El último músculo que nos queda describir es el extensor del meñique, que encontramos en esta porción. También va a nacer de un tendón conjunto de los músculos epicondilios laterales, ¿sí? Este músculo se va a dirigir hacia inferior, ¿sí?, va a atravesar el carpo y se va a dirigir a el quinto dedo, o sea, el dedo meñique, donde acá se va a asociar con el tendón que estamos viendo en este instante, con el tendón que recibe del músculo extensor común de los dedos, ¿sí?, para luego fusionarse y a su vez dividirse en sus 3 cintillas tendinosas, una distal
dos distales y una media, ¿sí? La media que se va a dirigir hacia lo que es la base de la falange media y las dos distales que se van a dirigir hacia la cara externa e interna de la falange distal, ¿sí? Bueno, continuando con el segundo plano de los músculos de la región posterior del antebrazo, vamos a encontrar con 4, ¿sí? Uno de ellos es este que estoy marcando con las pinzas, que es el músculo abductor largo del pulgar, ¿sí? Este, si lateralizamos a otros músculos de la región posterior, lo vamos a encontrar que el mismo nace de la cara posterior del radio, también de la cara posterior de la membrana interósea, y en parte uno de los fascículos nace también de la región posterior, de la cara posterior, perdón, del cúbito. Este es un hueso carnoso cuya dirección de las fibras lo van a individualizar rápidamente en relación al resto, lo voy a diferenciar, ¿sí? Ya que se van a dirigir hacia el lateral, son fibras totalmente oblicuas que se dirigen hacia el lateral para pasar por la región posterior del carpo e insertarse, ¿sí?, en la porción más lateral de la base del primer hueso metacarpiano, ¿sí? La inervación de este músculo es por parte del nervio radial, ¿sí?, más que nada el nervio interóseo posterior, y la irrigación va a estar dada también por la arteria radial, ¿sí? La función de este músculo es justamente abducir al primer dedo. Otro de los músculos que encontramos en este plano es un músculo muy cercano, que es el extensor corto del pulgar, ¿sí?, cuyas fibras son muy similares al aductor largo. Su inserción más que nada es inferior en relación al músculo previamente descrito. Este se va a insertar en la cara posterior del radio principalmente y parte de la membrana interósea. Sus fibras se van a dirigir hacia el lateral para pasar por la cara posterior del carpo e insertarse en la base de la falange proximal, ¿sí? Otro de los músculos que podemos llegar a encontrar en esta región, y la inervación de este músculo es por parte del nervio radial, la irrigación es por parte de la arteria radial y la función justamente es extender a la falange proximal del primer dedo por sobre la mano y a la mano por sobre la extensión de la mano por sobre el antebrazo al mismo tiempo, ¿sí? Otro de los músculos que vamos a encontrar en este segundo plano es el músculo extensor largo del pulgar. El músculo extensor largo del pulgar se va a insertar, ¿sí?, más que nada en lo que es la membrana interósea y parte de la cara posterior del cúbito, ¿sí? Es un músculo largo cuyas fibras son totalmente descendentes, que van a pasar por la cara posterior y central de la región del carpo para dirigirse a la mano, ¿sí? Específicamente va a ir a buscar al primer dedo para insertarse en la base de la falange distal del pulgar, ¿sí? Acá podemos evidenciar el tendón. Este músculo va a estar inervado por el nervio radial, más que nada su ramo terminal, que es el nervio interóseo posterior. Va a estar irrigado por la arteria radial y su función va a ser básicamente la de extender la falange distal del pulgar por sobre la falange proximal y esta de la mano al mismo tiempo, ¿sí? El último músculo de esta región es el extensor propio del meñique, ¿sí? El extensor propio del meñique lo vamos a buscar en este punto, ¿sí?, totalmente medial al extensor largo del pulgar, ¿sí? Este músculo se va a insertar inmediatamente inferior al extensor largo del pulgar y este extensor propio del meñique va a dirigirse junto a este, pasar por la cara posterior del carpo, ¿sí?, pasar por la cara posterior del carpo y dirigirse al dedo índice, ¿sí?, para insertarse en su falange distal. Recuerden que previamente se va a fusionar con el tendón del extensor común de los dedos, ¿sí?, que el mismo se va a dividir en 3 cintillas. Una media, que se va a dirigir a lo que es la base de la falange media, y 2 cintillas, que se van a dirigir a la base de la falange distal. Una para su cara posterior, para su cara lateral, perdón, y otra para su cara medial. Ahora vamos a realizar una descripción de los elementos nerviosos del antebrazo, ¿sí? Vamos a iniciar la descripción desde la fosa del codo
hasta la región del carpo, ya que la región del carpo y la región de la mano lo vamos a ver en el próximo video. Tengan en cuenta que ustedes pueden repasar las relaciones en el brazo y en la axila, tanto la formación de todos los nervios, en el video anterior que vieron con Juan Martín, ¿sí? Primero que nada vamos a orientar el preparado, ¿sí? Esto es proximal o superior porque encontramos, por ejemplo, al bíceps braquial y a la fosa del codo. Esto es distal o inferior porque nos encontramos con la región del carpo, ¿sí? En este punto vamos a reconocer a este músculo largo, cuyas fibras son verticales, que es el músculo brachiorradial, lo cual nos va a advertir que esta es la región lateral. Y en este punto, por ejemplo, encontramos al pronador redondo, ¿sí? Por ende decimos que esto es medial, ¿sí? Posterior a haber situado el preparado, vamos a iniciar con la descripción de los nervios, ¿sí? Iniciando con este nervio, que estoy marcando con la pinza, que es el nervio musculocutáneo, ¿sí? Nervio que venía en la región del brazo, lo vamos a encontrar en la cara posterior del bíceps braquial, en íntima relación con este músculo. Y al llegar a la fosa del codo es un nervio que se va a hacer superficial, ¿sí? Va a atravesar la fascia superficial del codo para encontrarse en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? En este punto va a dar los ramos terminales, que son ramos anteriores y ramos posteriores, ¿sí? Acá nos encontramos con ramos anteriores, el cual se puede llamar el ramo cutáneo antebraquial lateral, cuya función va a ser la inervación sensitiva de todo lo que es la cara lateral del antebrazo, ¿sí? Ahora vamos a continuar con el nervio radial, ¿sí? Nervio que lo encontrábamos en el surco bicipital lateral, cuyos límites y región topográfica va a ser descrita en este video, pero más adelante. Este nervio, que se sitúa en la cara, en la porción más lateral, ¿sí? Se va a relacionar con los músculos de la región lateral del antebrazo. Para exponerlo, vamos a tener que rebatir o separar al brachiorradial hacia el lateral, ¿sí? Si nosotros lo separamos, lo vamos a encontrar en este punto, ¿sí? Estoy marcando dos troncos, ¿por qué? Porque en este nivel el nervio radial se va a dividir en sus dos ramos terminales, un ramo superficial, el cual marco en este punto con la pinza, y un ramo profundo, ¿sí? ¿Cómo sé que este es el ramo superficial y este es el ramo profundo? Porque el ramo profundo se va a dirigir hacia inferior y va a atravesar a este músculo que está acá, ¿sí? Que si ustedes recuerdan, ¿sí? Todas las relaciones y los músculos de la región lateral del antebrazo, este es el supinador, ¿sí? Por ende, el ramo profundo del nervio radial va a atravesar el supinador para dirigirse a lo que es la región posterior del antebrazo, ¿sí? Mientras que este, que es el ramo superficial del nervio radial, va a continuar en la cara profunda del brachiorradial, ¿sí? Si nosotros posicionamos de vuelta el brachiorradial, vamos a ver cómo se encuentra en casi toda su extensión cubierto por este músculo, ¿sí? Yo lo separo y lo expongo. Sin embargo, cuando nosotros nos dirijamos hacia inferior, vamos a ver que el músculo brachiorradial se va a hacer tendinoso, lo cual va a permitir que se haga palpable el nervio radial, ¿sí? Que sea un nervio de fácil acceso. Y acá es cuando el nervio radial, cuando está llegando al carpo, va a atravesar a la fascia superficial para prestar inervación cutánea, que vamos a ver más adelante en lo que es el video de carpo y mano. Cambiamos el preparado ahora para poder evidenciar, ¿sí? Cómo el ramo profundo del nervio radial se dirige hacia posterior, ¿sí? Recordemos que el mismo iba a atravesar al supinador, ¿sí? Esto lo podemos evidenciar en el preparado, que primero lo vamos a situar, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que esto es proximal porque tenemos a la fosa del codo, ¿sí? Esto es distal, ya que tenemos a lo que es la región carpiana y la mano. Esto es lateral, porque nos encontramos con el pulgar. Y esta región de aquí es medial, porque nos encontramos con el dedo meñique, ¿sí? Si nosotros nos dirigimos específicamente a el surco bicipital lateral, vamos a encontrar el nervio radial, ¿sí? Lo vemos aquí. Como el mismo se viene un ramo
superficial y un ramo profundo, ¿sí? Nosotros vamos a ir ahora únicamente al profundo, ya que el ramo superficial lo vimos en el otro preparado. El ramo profundo vemos cómo atraviesa a este músculo para dirigirse hacia posterior, que si yo roto el preparado y miro su cara posterior, voy a ver cómo el mismo ya aparece en este punto, ¿sí? Y lo marco con la pinza. Ya se dirige hacia posterior, ya penetró el supinador y lo voy a ver específicamente en su cara posterior. ¿Qué va a hacer el nervio radial en la cara posterior? Va a dar muchas ramas musculares para inervar a todos los músculos de la región posterior del antebrazo. El mismo va a descender, como lo marco aquí, ¿sí? El mismo desciende a lo largo de toda la región posterior. ¿Para qué? Para terminar en lo que es uno de sus ramos terminales, que es el nervio interóseo posterior, que se va a dirigir a lo que es la cara posterior de la membrana interósea para asociarse con la arteria interósea posterior y formar el paquete vasculinoso interóseo posterior, ¿sí? Que luego seguiremos en la región del carpo, ¿sí? Vamos a continuar con el nervio mediano, ¿sí? Nervio que lo dejaron con Juan Martín en lo que es la región del codo, ingresando a lo que es el surco bicipital medial, ¿sí? Repasan ese espacio topográfico que vamos a ver más adelante. Este nervio, en el surco bicipital medial, se va a dirigir con una orientación hacia profundo. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con este músculo, con ambas cabezas del músculo pronador redondo, las cuales va a pasar entre ambas cabezas, como vemos en este punto, ¿sí? Yo voy a agarrar al nervio mediano con la pinza, vamos a separar elementos vasculares. Agarro al nervio mediano con la pinza, ¿sí? Y vemos cómo el mismo se dirige y atraviesa, en este caso, pasa entre ambas cabezas del pronador redondo, ¿sí? Y ahí lo vemos mejor, cómo el mismo está acá y pasa por este punto, ¿sí? No solamente va a pasar entre ambas cabezas del pronador redondo, sino va a pasar por una arcada formada por también las dos cabezas, ¿sí? O la inserción del flexor superficial de los dedos, ¿sí? Que recuerden, tiene una inserción con los músculos epicondilios mediales y una inserción a lo que es nivel cubital y de la membrana interósea, ¿sí? Va a pasar entre esas fibras de inserción. ¿Para qué? Para colocarse inmediatamente posterior a este músculo flexor superior de los dedos. El nervio se puede encontrar en un desdoblamiento de la fascia, específicamente de la parte más profunda de la fascia, ¿sí? Entonces, a nivel del antebrazo, las relaciones del nervio mediano, las cuales acá no las podemos evidenciar, ya que tenemos a todos los músculos de este compartimento, va a ser hacia anterior, el nervio mediano se va a contactar con lo que es el flexor superficial de los dedos. Y hacia profundo o posterior se va a relacionar hacia lateral con el flexor profundo de los dedos y hacia medial con hacia lateral con el flexor largo del pulgar y hacia medial con el flexor profundo de los dedos, ¿sí? El mismo va a tener un trayecto descendente, ¿sí? En el cual, si nosotros rebatimos el músculo flexor radial del carpo, que es este que tenemos acá, lo rebatimos, lo vamos a poder exponer, ¿sí? Sus relaciones con todos los tendones, ¿sí? Y las masas musculares de los tendones flexor superior de los dedos de cada dedo, ¿sí? Específicamente, ¿con qué dos tendones se va a relacionar? Con el del dedo medio y el dedo anular, ¿sí? Recuerden eso. Este nervio, que como bien dice su nombre, se va a dirigir hacia lo que es la porción más media del carpo, de ahí el nombre nervio mediano, ¿sí? Acá lo tenemos. Y vamos a ver que en una estrecha relación con se va a encontrar un pequeño vaso, que es la arteria del nervio mediano, ¿sí? Procedente de la arteria interósea anterior, ¿sí? En relación al antebrazo, el nervio mediano va a dar múltiples ramos, ¿sí? Entre ellos, más que nada, van a ser ramos musculares, ¿sí? En el cual, si nos dirigimos a lo que es la fosa del codo, vamos a poder evidenciar
si nos dirigimos a la fosa del codo, vamos a poder evidenciar algunos de estos ramos musculares destinados para los músculos epicondilios mediales principalmente, ¿sí? Recuerden que el nervio mediano va a ser el principal nervio que inerva a los músculos de la región anterior, excepto al flexor cubital del carpo, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, y a las fascículos mediales del flexor profundo de los dedos, ¿sí? Otro de los ramos que va a dar el nervio mediano que tiene alta importancia es el nervio interosseo anterior, que es un ramo del mediano que se va a dirigir junto a la arteria interossea anterior y a las venas interosas anteriores en la cara anterior de la membrana interósea, ¿sí? Para brindar también inervación a músculos, entre ellos el pronador cuadrado, ¿sí? Si nosotros exponemos el cuarto plano de la región anterior del antebrazo, lo vamos a poder evidenciar en este punto, ¿sí? Acá tenemos al nervio interóseo anterior en íntima relación con la membrana interósea, que se encuentra hacia posterior o profundo, ¿sí? En este otro preparado, que primero nos vamos a orientar, acá encontramos a la fosa del codo, ¿sí? Por ende decimos que esto es proximal o superior. Esta es la región del carpo y la mano, la cual es distal o inferior. Acá encontramos al dedo pulgar, por ende toda esta región es lateral, y acá encontramos al dedo meñique, ¿sí? Por ende decimos que toda esta región es medial, ¿sí? Bueno, nosotros veníamos describiendo al nervio mediano, ¿sí? Nervio que encontramos fácilmente en este preparado, en este punto, ¿sí? Veníamos describiendo al nervio mediano que encontramos en este preparado, en este punto, ¿sí? En el surco bicipital medial, viendo cómo atraviesa o se encuentra entre ambas cabezas del pronador redondo y luego el flexor superior de los dedos. Y lo último que dijimos fue uno de sus ramos, que es el nervio interóseo anterior, ¿sí? Aquí vamos a ver mejor cómo se evidencia al nervio interóseo anterior, que va en paquete vasco-nervioso con arteria y vena interóseo anterior, ¿sí? Vemos cómo se encuentra profundo a estos dos músculos, que uno es el flexor largo del pulgar hacia lateral y otro es el flexor profundo de los dedos hacia medial, y cómo este se va a relacionar íntimamente con lo que es la membrana interósea, ¿sí? Acá van a ver este paquete. Y acá hacia inferior encontramos el pronador cuadrado, ¿sí? Que va a ser inervado por este nervio. Ahora vamos a continuar con el nervio cubital, ¿sí? El nervio cubital, que recuerden que se encontraba en el compartimento posterior del brazo, ¿sí? Repasen las relaciones que vieron con Juan Martín. El mismo a nivel del codo se va a encontrar en la región posterior, ¿sí? Específicamente va a pasar en la cara posterior del epicóndilo medial, o también llamado canal cubital o canal epitrócleo olecraniano, ¿sí? En este momento no lo vamos a poder observar, ya que encontramos a todos los músculos epicondilios mediales insertados, ¿sí? Pero recuerden esa relación muy importante con lo que es la cara posterior del epicóndilo medial, que el mismo iba a ser totalmente descendente, ¿sí? Iba a estar cubierto en casi toda su extensión por el flexor cubital del carpo, ¿sí? Que nosotros si lo removemos, lo vamos a poder exponer, ¿sí? Al nervio cubital. Lo estoy marcando en la pinza en este momento. Sus relaciones van a ser muy estrechas con el músculo flexor cubital del carpo, el cual estoy marcando en este punto con la pinza, ¿sí? Que lo va a cubrir en casi toda su extensión, hasta que este mismo se haga tendinoso, como en este punto, el cual va a permitir el fácil acceso desde superficial para este nervio, ¿sí? El cual marco con la pinza. Esa es su relación principal, pero también se va a relacionar hacia lateral con todo lo que es la masa de... Se va a relacionar hacia lateral con todo lo que es la masa del músculo flexor superficial de los dedos. También deben conocer esta relación muy importante, que es con la arteria cubital, ¿sí? Rama de la arteria braquial, que vamos a ver a continuación, y con las venas cubitales, ¿sí? Recuerden que siempre el nervio se encuentra hacia medial de la arteria, ¿sí? Como vemos en el preparado, ¿sí? Y lo mismo se dirige a la región del carpo, donde lo vamos a ver posteriormente.
Otro aspecto que deben recordar son los ramos que da este nervio a nivel del antebrazo, ¿sí? Que son más que nada ramos musculares. Entre ellos, uno para este músculo, que es el músculo con el cual se relaciona íntimamente, que es el flexor cubital del carpo, y para los fascículos mediales, ¿sí? Del músculo flexor profundo de los dedos. Recuerden que es un músculo que presenta doble inervación, los fascículos mediales por el nervio cubital y los fascículos laterales por el nervio mediano, ¿sí? Vamos a continuar la descripción de este nervio en el próximo video, que es de carpo y mano. Tras haber repasado los nervios, ahora vamos a analizar a lo que es la vascularización de la región del antebrazo. La arteria braquial la encontramos en la fosa del codo. La misma se va a dividir en dos ramas. Una rama radial o arteria radial y una arteria cubital, ¿sí? Vemos acá a la arteria braquial cómo se divide en una arteria radial y en una arteria hacia acá, cubital, ¿sí? Ahí está la división de la arteria braquial. La arteria radial, vamos a ver que tiene un trayecto descendente oblicuo con una dirección hacia lo que es la parte más lateral, ¿sí? del antebrazo. Va a seguir este músculo que estoy marcando con la pinza, que es el músculo braquiorradial, ¿sí? Estos se encuentran en íntima relación en casi todo su trayecto en el antebrazo, que en un principio va a estar cubierta por el mismo, como vemos ahora en la imagen, pero luego, cuando este músculo se hace tendinoso, vamos a ver cómo se expone la arteria radial. Recuerden que la arteria radial, en su trayecto, va a dar ramos, entre ellos lo que es la arteria recurrente radial. La arteria recurrente radial va a anastomosarse a este nivel con lo que es la arteria colateral radial, ¿sí? Que es rama, o colateral anterior, que es rama de la arteria braquial profunda, ¿sí? A nivel de lo que es el tercio inferior del antebrazo, vamos a ver cómo se forma un pequeño canal entre dos tendones de gran tamaño, que son el tendón del braquiorradial, que se insertaba en la apófisis estiloides, y este tendón, el tendón de este músculo, que es el flexor radial del carpo. Entre ambos se va a formar lo que es el canal del pulso, donde vemos que es evidente el contacto de la arteria radial con lo que es la piel, ¿sí? El tejido subcutáneo. Ya vimos la descripción de la arteria radial. Ahora vamos a continuar con la descripción de la arteria cubital, ¿sí? Esta arteria va a ir de superior a inferior, de lateral a medial, ¿sí? Como la marco ahora con la pinza, ¿sí? Ven el trayecto que está presenta. Y vean cómo se va a relacionar con este nervio que está acá, que este es el nervio mediano, ¿sí? Analizado previamente. Sepan esa relación que presenta, ¿sí? Que la arteria cubital se va a dirigir hacia medial, ya que se va a asociar con este nervio, ¿sí? Que es ese nervio cubital, formando lo que es el paquete vascular cubital. Y este nervio, sí, que es el nervio mediano, se va a dirigir hacia lo que es la porción media del antebrazo, ¿sí? Recuerden lo visto previamente, ¿sí? Este cruce es muy importante. Ahora sabemos que la arteria cubital se va a relacionar y va a presentar relaciones muy similares en este punto, en los dos tercios inferiores del antebrazo, con este músculo, ¿sí? Que es con el músculo flexor cubital del carpo, y también con el músculo flexor superior de los dedos hacia medial y también parte del profundo. Si sepan esas relaciones. Recuerden que la arteria cubital, ¿sí? Se va a encontrar lateral al nervio, ¿sí? Que este se encuentra medial. Esa relación va a persistir por todo el antebrazo hasta llegar a carpo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Ahora, en relación a las ramas de la arteria cubital, la misma va a dar uno, que es la arteria recurrente cubital, que la misma se va a dividir en dos ramas, ¿sí? Una rama anterior y un ramo posterior. El ramo anterior va a dirigirse hacia anterior a lo que es el surco bicipital medial, ¿sí? De la fosa del codo, para anastomosarse con la arteria colateral cubital inferior, específicamente su rama anterior. Ahora, la rama posterior de la arteria recurrente cubital va a dirigirse a posterior, ¿sí? Para anastomosarse con la arteria colateral cubital superior
y la rama posterior de la arteria colateral cubital inferior, ¿sí? Esto lo vemos ya que va a ocurrir a nivel de la cara posterior del epicóndilo medial, ¿sí? Tengan en cuenta esta anastomosis, ¿sí? Otro de las ramas que va a dar la arteria cubital es en este punto lo que es el tronco de las interosias, ¿sí? Que el tronco de las interosias va a dirigirse hacia profundo, ¿sí? Inmediatamente hacia profundo y hacia inferior, para volver a bifurcarse en dos arterias, la arteria interósea anterior y la arteria interósea posterior, ¿sí? La arteria interósea anterior va a dirigirse junto con el nervio interóseo anterior, el cual habíamos marcado en este punto, ¿sí? Por toda la cara anterior de la membrana interósea en el último plano de los músculos de la cara anterior del antebrazo, ¿sí? Cuando nace la arteria interósea posterior, la misma va a ir en la cara posterior de la membrana interósea, pero antes de todo su trayecto en esta cara posterior va a dar una arteria recurrente, ¿sí? Que es la arteria recurrente interósea, la cual va a ascender para anastomosarse, ¿sí? En la cara posterior del codo con la arteria colateral posterior, ramo de la arteria braquial profunda, ¿sí? Vamos a repasar conceptos que vimos previamente ahora en este preparado, ¿sí? Recordemos que esto es superior porque encontramos a la fosa del codo. Acá encontramos a la mano, por ende decimos que es inferior. Esto es lateral porque encontramos a el pulgar. Y esto es medial porque encontramos al meñique, ¿sí? ¿Qué elementos podemos repasar? Específicamente elementos nerviosos. Tenemos aquí al nervio mediano. Recuerden que lo encontramos en el surco bicipital medial, que el mismo iba a atravesar o pasar entre las dos cabezas del pronor redondo, ¿sí? Como vemos en la imagen, ¿sí? Vean cómo atraviesa, este es el pronor redondo, y está pasando entre ellas, ¿sí? Para luego también, no lo vamos a ver en esta imagen ya que no está disecado, pero pasar en la arcada generada por el flexor superior de los dedos, que se da por justamente la unión de las dos cabezas, la humeral y la cubital, ¿sí? Donde luego lo vamos a ver, ¿sí? Si estamos viendo lo que es la región, los músculos de la región anterior del antebrazo. Y vamos a buscar, ¿sí? La parte media, específicamente entre los tendones del flexor superficial de los dedos, y lo vamos a encontrar en este punto, ¿sí? Vean cómo este nervio se relacionaba íntimamente con la cara posterior del músculo, ¿sí? Vean el trayecto que este presenta, que hasta se podía encontrar un desdoblamiento de su fascia. Otro de los elementos que podemos repasar es el nervio cubital, junto también a la arteria cubital. Nosotros, para evidenciarlo, teníamos que ubicar primero al flexor cubital del carpo, el cual encontramos en este punto, ¿sí? Recuerden las inserciones del flexor cubital del carpo. Si nosotros levantábamos este músculo, íbamos a evidenciar al paquete vasculonervioso, formado por el nervio cubital hacia medial y la arteria cubital hacia lateral, ¿sí? Vean cómo se exponen ambos elementos, que quizá en una porción más proximal, específicamente en los 2/3 superiores, iba a ser de difícil acceso, ya que iba a estar cubierto en su totalidad, mientras que ya llegando al tercio inferior del brazo, del antebrazo, cuando el flexor cubital del carpo se hace tendinoso, ya se pueden evidenciar ambas estructuras con facilidad, ¿sí? ¿Qué otro elemento podemos encontrar? ¿Sí? Si repasamos, es el nervio radial, que para ello tenía que dirigirme al surco bicipital lateral, donde encuentro el nervio radial dividiéndose en sus dos ramos, uno superficial y uno profundo. El profundo se iba hacia posterior y el superficial se dirigía en la cara profunda o la cara posterior del músculo brachiorradial, que para ello debo repasar las inserciones del músculo, debo levantarlo para exponer al nervio radial en toda su extensión, ¿sí? Que va a estar cubierto en casi todo el antebrazo únicamente hasta llegar al tercio inferior, donde también se iba a relacionar con la arteria radial, formando lo que es el famoso canal del pulso, ¿sí? El cual vemos en la imagen, formado por el brachiorradial hacia lateral y el flexor radial del carpo hacia medial, y ahí vemos cómo la arteria radial pasa entre ellas, ¿sí? Otro elemento
¿sí?, que podemos ubicar es la arteria braquial, ¿sí? Recuerden las relaciones de la arteria braquial con el nervio mediano en la fosa del codo. La arteria braquial, que se iba a dividir en sus dos ramas, una rama radial, la que estoy marcando ahora, y una rama cubital, que la rama cubital se va a dirigir para asociarse y relacionarse con el nervio cubital, ¿sí?, que vimos recientemente. Por último, podemos encontrar el paquete vasculonodoso interóseo anterior, ¿sí? Para ello, debo saber sus relaciones y dirigirme hacia el plano más profundo del antebrazo, ¿sí? En donde, si yo separo las fibras musculares y los tendones, lo voy a poder evidenciar. Vean cómo en el fondo me encuentro con el pronor cuadrado y inmediatamente superior me encuentro con un elemento nervioso y un elemento vascular. Este es el nervio interóseo anterior, ramo del nervio mediano, y esta es la arteria interósea anterior, ramo del tronco de las interóseas, que nacía, ¿sí?, de la arteria cubital. Si recuerdan ese concepto, si yo quiero buscar el paquete vasculonodoso interóseo posterior, debo dirigirme a la cara posterior, si yo ya roté el preparado, irme hacia el plano profundo, y aquí fácilmente los voy a encontrar, ¿sí?, el paquete vasculonodoso interóseo posterior, ¿sí? Vamos a iniciar con la topografía del codo, ¿sí? Primero vamos a situarnos en el preparado. Esto es superior o proximal, porque acá encontramos al bíceps braquial. Esto es medial, porque encontramos a músculos que pertenecen a la región lateral del antebrazo. Esto es medial, porque encontramos a los músculos y la inserción de los músculos epicondilios mediales, que forman parte de los músculos de la región anterior del antebrazo. Y esto es inferior, ya que veo a todo el antebrazo con los tendones y los músculos, ¿sí? Primero vamos a delimitar la zona, ¿sí? Tenemos que ubicar al epicóndilo medial y realizamos dos traveses de dedo superior y lo mismo inferior. Ubicamos el epicóndilo medial y nos dirigimos dos traveses de dedo inferior. Esa va a ser la región del codo, ¿sí? Ahora, para centrarnos más en la fosa del codo, ¿sí?, en los surcos bicipitales, vamos a ver que justamente esta fosa va a estar interrumpida en su porción media por un elemento muscular de gran volumen, que es el bíceps braquial, ¿sí? Acá vemos el tendón del bíceps braquial. Esto me va a dar dos surcos, un surco bicipital medial, es decir, que se encuentra medial del bíceps, y un surco bicipital lateral, que se encuentra inmediatamente lateral del bíceps, ¿sí? Cada uno de estos surcos va a tener sus límites, los cuales vamos a iniciar describiendo en este momento. Iniciando con el surco bicipital medial, su límite lateral va a ser el bíceps braquial, ¿sí? Su límite medial va a ser el pronador redondo que encontramos en este momento, ¿sí? Lo estoy marcando con la pinza. Ese es el límite medial. Luego va a estar cubierto hacia superficial por la fascia superficial del codo, que en este momento y en este fue retirada, ¿sí? Aquí también podríamos encontrar la aponeurosis bicipital, ¿sí?, que también fue retirada de este preparado, pero ambos elementos cubren superficialmente a este surco bicipital. Y hacia profundo me voy a encontrar con este otro músculo que viene de la región braquial, que es el músculo braquial, ¿sí? Los límites ahora del surco bicipital lateral son hacia medial, el bíceps braquial, el tendón del bíceps braquial. Hacia lateral voy a tener a los músculos epicondilios laterales, específicamente el límite va a ser el braquio radial, que lo estoy marcando con la pinza en este momento, ¿sí? Y también hacia superficial va a estar cubierto únicamente, ¿sí?, por la fascia superficial del codo, en este caso no por la aponeurosis bicipital, recuerden esa salvedad, y hacia profundo vamos a encontrar al músculo braquial nuevamente, ¿sí? Estos fueron los límites. Recuerden que cuando yo analizo las regiones topográficas debo iniciar con los límites. Y ahora vamos a nombrar los elementos que forman parte del contenido de la región, ¿sí? Iniciando por el surco bicipital medial, voy a encontrar a una arteria voluminosa que es la arteria braquial, ¿sí? Esta arteria braquial, que si yo la sigo, puedo ver que la misma va a dividirse en la arteria cubital en este punto
y la arteria radial en este punto, ¿sí? Esto va a ocurrir dentro del surco en la gran parte de los casos. Otro elemento arterial que voy a ver en esta región es la anastomosis entre la arteria colateral cubital inferior con la arteria, con el ramo anterior de la arteria recurrente cubital, ¿sí? Eso, anastomosis va a ocurrir en esta región. Ahora, en relación a los elementos nerviosos, voy a encontrar un nervio muy importante, que es el nervio mediano, ¿sí? Vean las relaciones que presenta la arteria braquial con el nervio mediano en el surco bicipital medial, ¿sí? Esto es fundamental. También voy a encontrar elementos venosos, que son las venas braquiales, ¿sí? Que en este momento preparado no se encuentran. Hay que tener en cuenta que estos elementos, que voy a decir a continuación, no son contenido específicamente del surco bicipital medial, sino que van a pasar superficial al mismo, ¿sí? Van a pasar justamente superficial. Esta es la formación de la M venosa específicamente con la vena basílica, ¿sí? Del antebrazo y la vena basílica mediana del antebrazo, que van a confluir en esta porción, donde yo la veo en este momento con la pinza, ¿sí? A la vena basílica del antebrazo, ¿sí? Cómo asciende por justamente el surco bicipital superficial al surco bicipital medial. Tengan en cuenta eso, es un elemento superficial, no es contenido. El contenido ya lo dijimos previamente. Ahora, si voy a decir el contenido del surco bicipital lateral, voy a encontrar a elementos nerviosos, como por ejemplo el nervio radial, ¿sí? El nervio radial, recuerden que como contenido va a formar parte de las dos ramos, el ramo superficial aquí y el ramo profundo aquí, que el ramo profundo se dirigía hacia posterior. Igualmente, ambos son contenido, repito, ¿sí? También, además de elementos nerviosos, voy a encontrar elementos vasculares, como la anastomosis, que lo vemos en esta parte, de la arteria recurrente radial con la arteria colateral radial, ¿sí? La recurrente radial, si ustedes recuerdan lo dicho previamente, es rama, de la arteria radial, y la arteria colateral radial es rama de la arteria braquial profunda, ¿sí? La anastomosis está ocurriendo en este punto, que estoy marcando con la pinza. Esos son los elementos vasculares, además de, claramente, las venas que acompañan las arterias del surco bicipital lateral. Tengan en cuenta que, como dijimos que habían elementos que pasan superficial y no son contenido del surco bicipital medial, también hay elementos que pasan superficial y no son contenido del surco bicipital lateral. Entre ellos, un elemento nervioso muy importante, que es este nervio que encuentro acá, que es el nervio musculocutáneo, que si ustedes recuerdan la descripción de codo y de nervio específicamente, el mismo en este punto iba a atravesar la fascia para hacerse superficial y encontrarse en un plano subcutáneo, ¿sí? Bueno, por ende decimos que este no es contenido, sino que pasa superficial. Este nervio iba a brindar la inervación cutánea y de sensibilidad de todo lo que es la cara lateral del antebrazo. ¿Qué otro elemento pasa superficial? Es la vena basílica, ¿sí? Que iba a ascender por esta porción para dirigirse a la región del brazo y también podía recibir una aferencia a través de lo que es la vena mediana cefálica del antebrazo, ¿sí?